Ahora que comenzamos a programar con PHP, nos daremos cuenta de la necesidad de ser más ordenados en nuestra programación, la necesidad de tener pues determinadas pautas y herramientas para que nuestro código y nuestra programación pues pueda ser controlada. Cuando digo controlada, llamémosle debug, llamémosle las posibilidades que tengamos o las herramientas que tengamos para hacer ese control de código. Aquí en pantalla, pues bueno, tengo una primera plantilla donde hemos incluido CSS, donde hemos incluido HTML, pues lenguajes que ya conocéis y que seguramente o bien por módulos que ya habéis cursado o experiencias que habéis tenido, pues como decía, ya conocemos y que se van a imbricar, se van a mezclar con nuestro código PHP. Quiero puntualizar que es importantísimo pues no diseñar herramientas tan básicas como pueda ser un print, un echo, que nos pueden parecer pues herramientas muy básicas, pero en PHP, que es un lenguaje de servidor, un lenguaje donde el debug es un poco más complejo, no digo que es imposible, pero que es más complejo porque tenemos que parar en el servidor cuando nosotros estamos realizando una comprobación en frontal, en el navegador, y tendríamos que establecer ese mecanismo desde nuestro punto de programación hasta nuestro punto de visualización y comprobación para establecer ese debug. No es tan sencillo pues como pueda ser un Java, un C++, un .NET. Y por ese motivo, pues quizá herramientas tan sencillas como puedan ser el echo y el print nos van a ayudar muchísimo en nuestras tareas de desarrollo. Y esto es lo que yo quería explicaros con este inicio que estamos realizando, con ese inicio de programación que estáis realizando y tener en cuenta pues ese matiz. Y junto a eso, tener el matiz de el php.net, que es una documentación de fabricante excelente, es una documentación de fabricante muy madura y que nos va a servir no solo para ver pues, las opciones estándar de cada una de las funciones que vayamos a ir realizando. Para hacer búsquedas, pues si yo busco echo, seguramente me va a aparecer en primer lugar pues qué es echo y cuál es su definición. Pero en esta documentación, que yo creo que debería ser la primera documentación referente cuando comencéis, cuando estéis trabajando con PHP, vais a encontrar esos detalles que van a hacer que entendáis y que sepáis por qué se están produciendo los errores, puesto que de esto estoy hablando, de qué hacer cuando ocurren errores, y programar es que ocurran errores, pero también es aprender de ese error y poderlo resolver. Cuando yo leo echo, veo que, bueno, en primer lugar se escribe con unos paréntesis, que es ya algo diferente, es decir, es una función, no es se puede escribir también como no función, y aquí es donde entraríamos a leer, que esta es un poco porque estoy abriendo echo en vez de abrir print, que podría ser la otra función que podríamos utilizar para imprimir. Esta sí que es una función, pero echo, vamos a ver que tiene esa doble construcción, pues como en muchas ocasiones cuando nos encontremos con PHP, con esa compatibilidad hacia atrás. Entonces nos encontramos con estas definiciones de PHP 4, 5, 7 y con aquí viene dentro de la documentación pues la posibilidad de realizar o de ver pues estos ejemplos que seguramente nos van a ayudar. Veis que no se está utilizando como una función en este caso, pero que sí que se podría utilizar como función. Por lo tanto, con estas tres herramientas que estáis viendo, ya os he mostrado dos, echo en primer lugar, print, son muy similares. Con esta vamos a poder imprimir incluso pues determinadas variables, vamos a poder realizar esa impresión de variables. Tenemos bar dump,
que lo que nos va a permitir es mostrar información añadida sobre una variable. Ya veremos cuando empecemos a trabajar sobre variables, o si ya estáis empezando a trabajar, Barda pues es otra herramienta de debug muy rápida y muy sencilla de utilizar. Y bueno, tendremos print R, otras herramientas de visualización que vamos a poder utilizar. En principio, el hecho de tener, como os decía, pues un código que no es únicamente PHP, como si habéis programado con otros lenguajes como Java, como C++, donde el lenguaje ya es directamente lo que estáis utilizando, el C++ o Java, sino que estamos mezclando lo que es el lenguaje de lógica con el lenguaje de visualización, pues va a hacer, como decía, pues un poco más complejo, pero no nos perdamos en esa complejidad para hacer uso de esas herramientas. Estoy escribiendo un poco código directamente sobre el HTML, estoy mezclando este código y que por ese motivo puede hacerse más complicado, pero no perdamos la perspectiva de que ese tipo de herramientas, vamos a ponerlo directamente en la parte de contenido. Como veis, estoy utilizando Bootstrap. Ese tipo de herramientas me va a permitir, pues de una forma visual y de una forma rápida, hacer justamente ese debug. Puedo escribir perfectamente, ¿veis? Ese print y escribir, pues aquí se escribe el primer mensaje de prueba. Claro, este mensaje me va a aparecer, este mensaje se va a codificar, se va a interpretar, mejor dicho, en el servidor y se va a mostrar imbricado dentro del código HTML. Bueno, esta primera perspectiva, este primer acercamiento al lenguaje PHP, para alguno de vosotros puede ser un poco pues lioso, pero que poco a poco vamos a verle las grandes posibilidades que han hecho grande a este PHP. Vamos a lanzar con ese PHP, con esa utilidad de PHP que nos permite, una vez colocado, aquí estamos dentro de la plantilla, vamos a ver que tenemos justamente ese index. Vamos a lanzar el servidor con php-l localhost. Vamos a lanzarlo en el puerto 8080, ya lo tendríamos lanzado, y que justamente pues nos proporciona, vamos al 8080, ahí está, ¿veis? Tenemos este registro. No se ve el contenido pues porque justamente este menú lo está sobreescribiendo. Ahora le daremos un margen para que sí que se vea el contenido, pero si vamos con las herramientas justamente de desarrollador, veréis que aquí sí que se está escribiendo. Si a este class container le damos dentro de estilos container, le damos un margin top de, por ejemplo, 60 píxeles y recargamos, pues ya se estaría escribiendo este mensaje. Y a partir de aquí, bueno, pues utilizar con cabeza este tipo de mensajes, incluso haceros vuestras propias funciones para reutilizarlas posteriormente, para que sea algo que podáis reutilizar, que podáis incluir dentro de diferentes partes de vuestro código y que sea visiblemente diferencial, como por ejemplo esta línea que acabo de incluir, que, ojo, se va a colocar delante y que para que tenga ese código pues HTML voy a tenerle que incluir código HTML dentro del propio print. Vamos a volverlo a relanzar, ¿veis? Si no hubiese puesto SBR, pues debug se hubiese quedado delante y de esta forma pues ya puedo realmente utilizar esas herramientas tal y como os decía, para justamente ir utilizándolas, veis que no aparece justamente
de forma consecutiva, tendría que añadirle este BR, pues justamente estas herramientas me permitirían pues realizar, y conforme vayamos avanzando en nuestro conocimiento del PHP, realizar de una forma muy sencilla determinadas pruebas que me van a permitir conocer si existe o no existe error dentro de mi código. Sencillo, rápido y además herramientas que van a funcionar pues que van a funcionar en todos los navegadores y que me van a dar ese feedback rápido sin tener que armar pues una serie de librerías y de mecanismos de debug que tendría que comunicar, como decía al principio de este vídeo, con el servidor para saber exactamente en qué punto estoy y en qué me he equivocado. Herramientas que vuelvo a repetir, que yo os animo a que utilicéis, ese echo, ese print, ese printr, ese bardam, y que yo iré utilizando, puesto que soy muy partidario de ir haciendo esa filosofía, esa metodología de paso a paso, programo un poco y lo pruebo, programo un poco y hago un debug, saco por pantalla para ver qué está ocurriendo, y más en PHP, que es una tecnología de backend.